Retomamos este curso bíblico en este año 2025 dedicado al Evangelio según San Juan, a cargo de quien les habla. En mi presentación, con la debida adaptación, seguiré la estructura y el contenido del curso del reconocido biblista y teólogo italiano Don Claudio Doglio en Bible Claret, el Evangelio según San Juan. Parte 2. Historia de la composición del cuarto Evangelio. Dejo de compartir pantalla y vamos al texto. Historia de la composición del cuarto Evangelio. ¿Quién es realmente Juan el teólogo? El autor del cuarto Evangelio, escritor simbólico que compuso un maravilloso Evangelio espiritual. El texto no lo nombra ni lo describe, pero los autores antiguos, sin sombra de duda, siempre lo identificaron con el discípulo Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, uno de los 12 apóstoles. Algunos estudiosos modernos han dudado de esta identificación porque el autor del cuarto evangelio es un hombre profundo que revela un gran conocimiento teológico y literario, mientras que el apóstol Juan, según el relato del evangelio, es un joven pescador del lago de Galilea. Por tanto, se han intentado encontrar otros autores hipotéticos, especialmente vinculados a Jerusalén y al ámbito sacerdotal. Una hipótesis reciente, según el padre Dolio, parece haber superado esta dificultad reuniendo distintas posibilidades, es decir, creyendo que el autor del cuarto evangelio sea realmente Juan, uno de los 12 apóstoles, hijo de Zebedeo y sacerdote del templo de Jerusalén, y por lo tanto vinculado al ambiente del culto de la ciudad santa, a la familia sacerdotal, y como tal, portador de una cultura de notable experiencia literaria. ¿Por qué entonces lo encontramos a orillas del lago de Galilea ejerciendo la profesión de pescador? Porque los sacerdotes del templo de Jerusalén no estaban ocupados todo el año en los sagrados oficios del templo. Generalmente tenían un trabajo y probablemente Juan no era simplemente un pescador pobre, sino más bien el dueño o incluso el hijo del dueño de una empresa pesquera. Sobre la base de estudios y descubrimientos, es posible creer que una familia sacerdotal en Jerusalén habría podido dedicarse a actividades artesanales, comerciales, como pudo haber sido una empresa dedicada a la pesca. Juan, en el momento de los acontecimientos históricos de Jesús, era muy joven. No tenemos información para decir cuántos años tenía, pero podría haber tenido entre 12 y 15 años, por lo tanto, muy joven. No escribió el Evangelio durante la vida de Jesús, sino que la obra terminada que ahora tenemos en las ediciones de nuestras Biblias, que leemos como el cuarto Evangelio, nació a finales del siglo primero, allá por el año 100. Haciendo los cálculos rápidamente, si el año de la muerte y resurrección de Jesús fue el año 30 y el Evangelio se terminó de escribir alrededor del año 100, desde los hechos históricos hasta el final de la escritura del texto pasaron unos 70 años. No significa que Juan lo escribió 70 años después, sino que el periodo de composición del Evangelio duró unos 70 años, que son toda una vida. Si imaginamos que Juan tenía 15 años, agregando otros 15 años, tenemos que sería un hombre de 85 años. No es una edad extraordinaria porque está documentada en otros personajes que alguien podría tener
algunos años más o años menos. Sin embargo, esto significa que ese muchacho de 15 años pasó los otros 70 años de su vida meditando sobre esa experiencia excepcional que tuvo de joven. 3 años de su juventud estuvieron marcados por la presencia de ese hombre extraordinario que fue Jesús de Nazaret. Con la inteligencia y la memoria de un joven, Juan memorizó muchas de las cosas que Jesús hizo y dijo. Ahora bien, de la experiencia y de la memoria no trajo inmediatamente el conocimiento de lo que fue puesto luego por escrito. No es un texto que haya surgido de improviso, sino un texto que ha sido largamente meditado. Antes de escribirlo, Juan pensó durante mucho tiempo. Hizo una operación simbólica. Juntó todos los detalles de su memoria, recordó muchos detalles de la vida de Jesús, de su carácter, de sus palabras, de sus acciones, de sus relaciones con los discípulos, con las autoridades de Jerusalén, etc. Meditó personalmente y comunicó sus meditaciones oralmente a los demás. Mientras contaba lo que iba meditando, intuía el significado de un aspecto particular y lo profundizaba. Volvía a contarlo y él mismo lo comprendía un poco más y luego corregía la forma de contarlo para ayudar al oyente a comprender el profundo significado espiritual de lo que quería decir. Esta operación duró 70 años y lo más probable es que la redacción del texto no se haya realizado de un solo golpe, con una sola publicación, que llegará después de 70 años. Es decir, que pasó por varias ediciones. Es una hipótesis de trabajo, una hipótesis interesante que volvió a ponerse de moda por un académico estadounidense, Urban von Walde, que publicó un gran comentario sobre el cuarto evangelio en el año 2011, del cual el primer volumen de su obra tenía 700 páginas y que era solo la introducción. Se trata de una reconstrucción detallada de las 3 ediciones hipotéticas de Juan. Voy a interrumpir este, esta presentación para compartir con ustedes el PowerPoint que preparé para que puedan ver entonces estas 3 narraciones, ¿no? Para que tengan en la mente, no es importante que registren todo, pero al menos que hubo 3 redacciones, ¿eh? Una primera fase, muy posiblemente en lengua hebrea, ¿eh? Que luego se constituyó como Evangelio de los Signos entre los años 40 y 50, ¿eh? Todo eso que hemos dicho, que Juan venía elaborando, venía contando oralmente, ¿eh? Y venía ajustando porque iba recordando los hechos, las palabras de Jesús. Bueno, esta primera fase, esta primera redacción que tiene lugar entre los años 40 y 50, es lo que nosotros podríamos llamar hoy el Evangelio de los Signos o el libro de los signos. Son los primeros capítulos, los 12 primeros capítulos, en los que aparecen relatados 7 signos. Una primera fase, una primera narración. Una segunda fase, ya escrita en griego, que refleja, ven, ahí yo puse comunidad cristiana versus sinagoga judía, es decir, que refleja las controversias que tenían los primeros cristianos con los miembros de la sinagoga judía. Hay que recordar que en el año 70, destrucción del templo, todos tienen que huir de Jerusalén, dejar Jerusalén. Bueno, y así se desparraman por el imperio, y entonces eh, aparecen reflejadas en el Evangelio de Juan estas controversias, y aquí tenemos entonces la segunda fase, una segunda redacción. La tercera fase, también en griego, y podremos decir la última, ¿eh? Es la que presenta la fe cristiana vivida en un contexto helenístico, es decir, en un mundo griego. Aquí
Juan va a tener que lidiar, estas comunidades cristianas, esta fe cristiana se va a confrontar con las creencias del mundo filosófico, podríamos decir. Vamos a tratar de explicarlo, esta hipótesis. Dejamos de compartir pantalla, vuelvo al texto. De esta hipótesis de este académico estadounidense. El mérito de esta hipótesis, que él llama genética, es la de valorizar el texto mismo y señala cómo en el Evangelio de Juan haya tensiones, cambios de vocabulario y reconstruye la composición de tres obras distintas, las tres fases que acabo de mostrar. Intentemos explicarlo mejor. Es posible imaginar que el discípulo Juan en los primeros años no solo haya meditado, sino también haya predicado los signos que realizaba Jesús y haya comenzado a ponerlo por escrito en una primera narración. Es lo que tradicionalmente desde hace ya un siglo se llama Evangelio o libro de los signos, es decir, una parte del relato de Juan donde se presentan 7 signos realizados por Jesús. 7 eventos milagrosos, hechos con los que Jesús quiere significar su propia obra mesiánica, con la cual revelar el rostro de Dios. Es una primera posible edición arcaica, antigua, quizá también escrita en lengua semítica, posiblemente en hebreo, en Jerusalén, en los primeros años. Podemos imaginarnos que lo haya redactado entre los años 40 y 50, es decir, en un entorno muy cercano desde el punto de vista geográfico, histórico y cronológico a los hechos narrados. Este primer texto joánico se convierte en la base para una ulterior meditación. Mientras tanto, estalló la persecución. Los discípulos de Jesús son alejados de Jerusalén, llegan a Samaria, llegan a Antioquía de Siria. El horizonte se ensancha y el conocimiento se profundiza. Y en esta segunda fase, alrededor de los años 70, cuando Jerusalén es sitiada por los romanos y los cristianos tienen que irse, tienen que huir, como también muchos judíos, nace una segunda edición que, entre tanto, ha dado enormes pasos hacia adelante desde el punto de vista de la comprensión teológica del misterio de Cristo. Estos años no han pasado en vano. El propio Juan, a medida que maduraba, comprendía mejor y volvía a escribir su evangelio, duplicando el volumen, lo reescribe, parte del texto que ya había escrito y lo expande. Por ejemplo, el relato de milagros, que él siempre llama signos, va acompañado de discusiones. Después de haber realizado un signo, Jesús choca con los judíos. Y aquí encontramos una terminología problemática en Juan. A menudo llama con el término judíos a los adversarios de Jesús. Y es precisamente de este uso que nació el tono casi despectivo que en nuestros idiomas tiene el término judío hoy. Juan llama judíos no a todos los que pertenecen al pueblo hebreo, sino solo al grupo de las autoridades que se oponen obstinadamente a Jesús. Es un término técnico. En los textos de la primera edición, en cambio, se hablaba de sumos sacerdotes, fariseos, escribas. La misma terminología usada por los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, es profundizando en la reflexión cuando en el texto aparece el término, entre comillas, judíos, para caracterizar a una parte de aquellos opositores que niegan validez a la predicación de Jesús, no creen en él, no lo aceptan y lo rechazan. Este paso es provocado por el hecho histórico de la contraposición de la comunidad cristiana ya madura con la autoridad de la sinagoga, que ha sido asumida solo por un grupo de fariseos intransigentes para sobrevivir al desastre de la destrucción de Jerusalén. Y en este clima polémico, que también se nota, por ejemplo, en el sustrato del Evangelio según San Mateo, Juan realiza un análisis en profundidad y responde a las controversias de los judíos, presentando una enseñanza más profunda de parte de Jesús y eleva el nivel de la cristología.
Esta segunda edición, ciertamente en griego, para ser comprendida por un público más numeroso, presenta a Jesús con matices divinos. A estas alturas se ha madurado la conciencia de aquel hombre, que es Dios, y se lo presenta con características divinas. Esta segunda edición, que ha marcado notablemente una maduración en el texto, también creó problemas, porque dio lugar a quienes querían combinar el mensaje cristiano con la cultura griega, sobre todo la gnóstica, y se creó un pensamiento gnóstico cristiano que malinterpretaba la posición de Juan y creía que Jesús, los gnósticos, creían que Jesús era Dios, solamente Dios y solo hombre en apariencia hombre, pero solo Dios. Esta es una teoría que la vamos a explicar después cuando ustedes hagan las preguntas. ¿Qué es el gnosticismo? Viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. ¿eh? Creían que solo por el conocimiento se iban a salvar. Y está muy de moda hoy. El Papa Francisco lo explica también en Evangelii Gaudium y también en la otra exhortación apostólica dedicada a la santidad cristiana, ¿no? Sigamos. A nosotros nos parece algo imposible, pero en realidad es más fácil para un pensador antiguo imaginar que Jesús fuera un Dios que parecía un hombre, en lugar de considerarlo verdaderamente hombre. Habiendo realizado signos prodigiosos, fácilmente el hombre antiguo, incluidos también los pensadores, habrían dicho que era Dios en forma humana, pero esa forma humana era solo apariencia, decían. Pensemos en la Odisea, un poema épico griego del siglo VII a.C. ¿Cuántas veces Ulises se encuentra con Palas Atenea sin darse cuenta de que es ella, porque la diosa había tomado la forma de tal o cual personaje y le había dado el consejo apropiado en el momento adecuado? Ella lo había animado y le había dado buenos consejos y luego desaparecía. Desde la antigüedad, los griegos están acostumbrados a las apariciones de lo divino y Jesús fácilmente podría haber sido una de esas muchas apariciones de lo divino. Esto es lo que piensa el mundo gnóstico y parece seguir aún hoy afirmando que Jesús era un Dios que parecía hombre. Esta posición es peligrosa. Mientras tanto, Juan se había trasladado a Éfeso, gran capital del mundo griego, ciudad helenista, donde el gnosticismo era muy fuerte. Es precisamente en la comunidad joánica de Éfeso donde se produce un cisma, una división interna. Como ustedes ven, aquí comienza a nacer la tercera redacción de Juan. Juan tiene que escribir la primera carta. Si ustedes leen la primera carta de Juan, 1 Juan capítulo 1, los primeros versículos. Juan debe escribir un texto en el que reafirme que Jesús es verdaderamente hombre, es Dios, pero hecho realmente carne, un ser humano. Comienza la primera carta diciendo, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, es lo que les anunciamos, la palabra de vida. La vida se manifestó, la vimos, damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. El anticristo es aquel que niega que Jesús se hizo hombre. Es una posición anticrística, de oposición a Cristo, que niega la carne, la condición humana que Jesús realmente había asumido. Así nació la tercera edición. Juan, ya anciano, a 70 años de distancia de los hechos históricos, retoma su libro por tercera vez y lo integra, por ejemplo, agregando el prólogo, en el que se encuentran las maduras y solemnes afirmaciones de la teología joánica. Por eso,
En el prólogo, en el versículo 14, capítulo 1, 14, leemos: el Logos, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos contemplado su gloria. Ahora se llegó a una comprensión profunda. Por eso el prólogo lo vamos a presentar al final del curso. La tercera edición corrige las posibles desviaciones gnósticas, cristaliza la cristología y se mantiene en el camino correcto. Verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Y es posible que además de esta tercera edición haya habido algún ulterior retoque debido a la propia comunidad, porque Juan había fundado una comunidad de personas, de cristianos. A su vez tiene discípulos que lo escuchan, lo siguen y tiene colaboradores que escriben, amplían, son personas que piensan, que razonan, son colaboradores pastorales y que imaginamos hayan sido presbíteros, diáconos. Son personas que a su vez predican, enseñan y colaboran con el anciano testigo, él, el discípulo amado por Jesús. Parece ser que solo en esta tercera edición aparece la expresión del discípulo a quien Jesús amaba, porque ahora estamos al final, cuando Juan se convierte en el modelo ideal y el criterio de interpretación de Jesús. Seguir el testimonio del discípulo a quien Jesús amaba es condición indispensable para permanecer en la verdad. De lo contrario, se corre el riesgo de inventar un Jesús a gusto personal. El riesgo concreto existía en la comunidad joánica de Éfeso hacia fines del siglo I, y esta última edición, que es la canónica que ahora leemos, contiene las capas anteriores. Es una obra maravillosa que ha ido creciendo con el tiempo, muy bien organizada, con un criterio inteligente, desde un prólogo hasta un epílogo, y dos grandes partes: el Evangelio de los Signos y el Evangelio de la Hora, casi como dos libros enlazados en el centro, en el capítulo 12. Primeramente, Juan realiza Jesús, en la primera parte del Evangelio de Juan, Jesús realiza 7 señales para significar la acción de Dios. Luego, cuando ha llegado su hora, confía a los discípulos la custodia de la palabra y lleva a cabo el evento de su gloria. La cruz es el momento de la mayor revelación. El testigo Juan presenta al pie de la cruz, él está presente al pie de la cruz, cuando ve salir el agua del costado de Cristo junto con la sangre, reconoce el don del Espíritu, ese Espíritu que hace que la humanidad sea capaz de encontrarse con Dios, que hace que Juan pueda escribir un evangelio espiritual. Este testigo presencial testifica, testimonia y escribe estas cosas meditando en ellas durante 70 años. ¿Para qué? Para que también ustedes puedan creer. Fin de la presentación.